Muy bien, vamos a ver los 10 milagros que existían en el Bet HaMikdash. Es la Mishnah número G de Pirkei Avot. Estamos en el capítulo G y en la Mishnah G. Y acá es algo muy interesante. Esta foto que tenemos acá es hoy en día el Kotel HaMaraví, y al Kotel HaMaraví, en la parte de atrás, siempre en la parte de atrás, Shema, está la mezquita. Se alcanza a ver la mezquita en la parte de atrás. Aquí quitaron en la parte de atrás la mezquita y ya pusieron Bezrat Hashem el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash que prontamente ya lo podemos ver edificado Bezrat Hashem en su lugar, si Dios quiere. Había 10 milagros en el Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash todo el tiempo había 10 milagros. Antes que nada, quiero que entendamos algo muy importante. ¿Cuántos años estuvo parado? ¿Cuántos años estuvo de pie el Bet HaMikdash? Porque es un punto muy importante que tenemos que entender para entender estos 10 milagros. Me trae aquí Pirkei Avot, me está hablando de muchas cosas de 10. La clase de la semana pasada fueron los 10 milagros que ocurrieron en la partida del mar, y aquí tengo los 10 milagros que ocurrían en el Bet HaMikdash. Muy bien, pero ¿cuántos años fue el Bet HaMikdash? El primer Bet HaMikdash estuvo en pie 410 años. Primer Bet HaMikdash, 410 años. Y el segundo Bet HaMikdash estuvo en pie 420 años. 420 años. En total tengo 830 años de Bet HaMikdash. Esto es muy importante para que ahorita que veamos los 10 milagros que había en el Bet HaMikdash, que entendamos que estos 10 milagros no fueron un día. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que estudiamos la semana pasada estudiamos los 10 milagros que ocurrieron en la partida del mar, pero la partida del mar fue una noche, ocurrieron 10 milagros hermosísimos que estudiamos en la partida del mar, precioso, pero acá no fue una noche, aquí fueron 830 años. 830 años seguían ocurriendo estos 10 milagros, ¿sí? Y Am Israel estaba enterado de estos 10 milagros, inclusive los Goim sabían y conocían que estos milagros ocurrían en el Bet HaMikdash. Es algo muy, muy impresionante saber que esto existía. Empezamos con el milagro número 1. Milagro número 1 que tengo acá es: nunca abortó una mujer por el olor de la carne. En el Bet HaMikdash olía a rastro, había un olor muy fuerte de matanza de animales, la sangre coagulada huele muy feo, y había un olor, debería de haber un olor muy fuerte, muy feo. Nos tocó que ahorita que estuvimos en vacaciones, salimos en coche un poco y pasamos cerca de algo que parecía ser un rastro. Había más de 200 vacas, se veía un lugar muy, muy grande. Imagínense en el Bet HaMikdash que se ofrendaban vacas diariamente. Imagínense el olor que olía en el Bet HaMikdash, cómo olía el Bet HaMikdash, o a cualquier persona que le dé asco la carne, o una persona una mujer que estaba embarazada, que estaba un poquito delicada, más sensible de los olores, podría abortar del olor tan fuerte. Y todos subían al Bet HaMikdash, hombres, mujeres y niños subían al Bet HaMikdash en las 3 fiestas. Entonces llegaban mujeres embarazadas. Lo impresionante es que nunca abortó ni una mujer en todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? 830 años, Shema Israel. En 830 años
Nunca abortó una mujer por el olor de la carne, algo muy, muy interesante. Número uno. Número dos, nunca se echó a perder, nunca se pudrió la carne en el Bet HaMikdash. Había un milagro constante en el Bet HaMikdash, que la carne, no había refrigeración, no había refrigeradores en aquel entonces. Vas a decir, la carne no se echó a perder porque la metían al refri. No, no había refrigeración. Si no había refrigeración, ¿qué hacías? ¿Qué haces con la carne? ¿Qué haces con la carne para que no se eche a perder la carne? Pues no sé qué hacían, pero había una verajá muy grande que la carne no se echaba a perder, no se podría. Van a decir, bueno, porque la ofrendaban luego. No, no en todos los casos. Había carne que estaba ahí 1, 2 o 3 días, 4 días podía estar la carne ahí, que normalmente una carne sin refrigeración se debería de echar a perder. En el Bet HaMikdash no se echaba a perder. Había un milagro que el Bet HaMikdash tenía, había como un tipo de Borolam, hacía un milagro como si hubiera refrigeración y no se echaba a perder la carne en el Bet HaMikdash. Algo muy interesante, que algo ya más difícil todavía de entender. El milagro número 3. El milagro número 3 que había en el Bet HaMikdash es que nunca, si se fijan a todos los milagros, les estoy poniendo nunca abortó una mujer, nunca se pudrió la carne, y acá viene algo mucho más difícil. Nunca se vio una mosca. ¿Cómo? Estás hablando de 830 años. 830 años es mucho tiempo. En 830 años hubo un milagro tan grande que durante 830 años, en un lugar donde mataban animales, donde había sangre, donde había carne cruda, carne salada, carne de corbán, no había moscas. ¿Cómo puede ser que nunca abortó una mujer? Entiendo el milagro, entiendo que era un milagro que Hashem hizo, que nunca abortó una mujer. Está bien, no se acercaban, no sé qué tan cerca estaban las mujeres del lugar donde estaba la carne, y nunca abortó una mujer. Que nunca se pudrió la carne ya es algo más difícil. Que en 830 años que mataban, había shejitá diario, en momentos de miles de veces, porque hacían para hacer el Corbán Pesaj, todo el mundo necesitaba hacer Corbán Pesaj. Entonces, si nunca se pudrió la carne, sin refrigeración, nunca se pudrió la carne, todavía está más difícil el milagro número 2 que el milagro número 3, que el milagro número 2 que el milagro número 1. Pero el milagro número 3, este sí es un milagro a otra dimensión. Tengo un milagro a otra dimensión impresionante. ¿Cómo puede ser que puedas tú aseverar? Dice el Pirkei Avot. El Pirkei Avot dice que puedas aseverar que no había una mosca en 830 años. 830 años de 12 meses y 12 meses de 30 días y cada día de 24 horas. Nunca se vio una mosca. Nunca se vio una mosca que haya estado en el lugar donde se mataban animales. El que haya ido en algún lugar, en algún momento, cuando vas a los mercados donde hay donde venden carne y cosas así, está lleno de perros, de animales, de moscas. Hay gente que ha dejado de comer carne, se ha vuelto vegetariano. Yo conozco shohatim
que son vegetarianos. Le dan de comer a todo mundo, pero ellos son vegetarianos. ¿Y por qué son vegetarianos? De estar en un rastro, el olor y el sentimiento y la shejitá y la forma como muere la vaca y la carne recién fileteada, dejaron de comer carne. Entonces, en un lugar, en un mercado donde hay carne, donde se vende carne, por lo normal sería que haya moscas. En el Bet HaMikdash ocurría un milagro, que durante 830 años no había moscas en el Bet HaMikdash. Es algo que no se puede alcanzar a concebir, que pueda existir un milagro tan grande de esta magnitud. Seguimos, vamos con el milagro número 4. Vamos con el milagro número 4 y otra vez seguimos avanzando con este nivel de milagros a otra dimensión. El milagro número 4 es que nunca se impurificó el Cohen Gadol en Yom Kippur. Habría varias cosas que podrían impurificar a un Cohen, pero si es que esto pasaba en cualquier día del año, había Kohanim suplentes que podrían hacer el trabajo. Algo, una tragedia muy grande podría ser si es que se impurifica el Cohen Gadol el día de Yom Kippur. Si se impurifica el día de Yom Kippur, habría que meter un Cohen suplente, pero podría ser mucha vergüenza para el Cohen, para el pueblo. Desanimaría mucho el sentimiento de que no el Cohen Gadol, el Cohen de siempre, ese Cohen en Yom Kippur se impurificó y como está impuro, lo mandaron afuera del Mahané, lo mandaron a su casa y ahorita en este momento ya tenemos un Cohen suplente el día de Yom Kippur, el día máximo, el día que estaríamos todos esperando que sea el Cohen Gadol el que perdone nuestros pecados. En ese día máximo esperaríamos que esa figura esté ahí arriba pidiéndole perdón a Hashem. Y si es que se impurificaba, hubiera sido una tristeza muy grande para el pueblo completo. ¿Qué me dice Pirkei Avot? Que uno de los milagros que ocurrieron en el Bet HaMikdash fue el milagro que ni una vez en 830 años en el Bet HaMikdash nunca se impurificó un Cohen, nunca se hizo un impuro el día de Kippur para que él no pueda hacer el Corbán. Voy a ver Bartenura, a ver qué dice Bartenura al respecto. Y dice, Velo ira keri la Cohen Gadol, lefi sheituma ayotze min haguf, allá davar megune. Dice acá que si impurifique el buen Cohen Gadol hubiera sido un desprecio, una tristeza muy grande para él. Umejuar Yoter Mishara Tumot, sería algo muy triste, muy difícil para el Cohen y para todo el pueblo. Ocurría un milagro que Baruch Hashem nos cuidó durante todo momento, que nunca se impurificó el Cohen en tantos años, en 830 años, nunca se impurificó el Cohen. Muy bien, vamos al milagro número 5. En el milagro número 5, otra vez, no hay dimensión para este milagro. No sé de qué forma pudiéramos dimensionar el que nunca se apagaron las lluvias, el fuego del Bet HaMikdash. A ver, vamos a entender que el fuego era de madera, era una fogata, no había gas en aquel entonces, era una fogata simple, una simple fogata
donde estaba en el Bet Hamikdash, en el Mizbeach o en la Bet Marajá, donde quemaban las maderas. Esas maderas estaban todo el tiempo encendidas. Todo el tiempo había maderas encendidas en el Bet Hamikdash. Nosotros conocemos cuando llueve, hay veces que nos llueve aquí en México, nos llueve con ganas es casi un mabul, empieza a llover. La verdad que tristemente no tenemos el mejor drenaje y vemos como muchas veces en México se empiezan a desbordar las coladeras de tanta agua. Uno ve en el coche y te das cuenta que después de que bajó esa lluvia torrencial tremenda, llega un momento donde se encharca, se llena todo de agua y todo, se crean ríos de agua y las coladeras que están hechas para recibir el agua, lejos de recibir, empiezan a sacar agua por la saturación del agua. Vamos a entender que aunque llovía en el Bet Hamikdash, aunque había un tipo de lluvia, probablemente de este tipo, estas lluvias torrenciales, nunca las lluvias apagaron el fuego del Bet Hamikdash. ¿Cómo pudiéramos entender eso? ¿Cómo pudiéramos entender que si es fuego, está prendido y empieza a llover? Bueno, si llueven unas gotitas lo entiendo, pero si empieza a llover una lluvia torrencial tremenda, tremenda. Había un milagro en el Bet Hamikdash que la lluvia no apagaba el fuego, que aunque el fuego, la lluvia es lo que apaga el fuego, en el Bet Hamikdash no se apagaba el fuego. Vean esto que estamos estudiando porque es algo muy interesante. Es algo muy interesante. Imagínense poder presenciar este momento, poder presenciar, ir al Bet Hamikdash y ver que en el Bet Hamikdash ocurra que no hay abortos, que no se echa a perder la carne, que no huela mal la carne, que no se pudra, que no haya moscas en el Bet Hamikdash, que no se impurifique el Cohen, que no apaguen las lluvias el fuego. ¿Cómo puede ser? Es algo fuertísimo. ¿Cómo puede ser que tanta lluvia? Y nosotros pedíamos la lluvia, pedíamos que llueva en los campos porque Eretz Israel es sembrada y el agua viene por medio, se riegan los campos por medio de la lluvia. Entonces, si vas a regar los campos por medio de la lluvia, entonces había mucha lluvia. Si había mucha lluvia, que la lluvia no apague el fuego, es algo difícil, complicado de alcanzar a concebir. Quiere decir que en el momento que ibas al Bet Hamikdash y veías lo que estaba ocurriendo en ese lugar, alcanzabas a ver que en ese lugar no había una sola mosca, que en el lugar donde había carne cruda, en el lugar donde había sangre, donde había todo, animales, todo, no había una sola mosca. Yo me imagino que debe haber sido un impacto muy grande ver eso. Ok, vamos en aumento en el nivel de milagros. Y voy al milagro número 6. El milagro número 6 me dice que nunca el viento movió la columna de humo que llegaba hasta el cielo. A ver, esto está muy interesante. Que el agua no apague el fuego es muy interesante, pero el viento que tiene varios kilómetros de velocidad, había una columna de fuego arriba del Mizbeach donde se traían los korbanot, se alcanzaba a ver una especie de columna de fuego, de humo que llegaba hasta el cielo, se veía, y lo normal es que el humo
con el viento se va pandeando hacia los lados. Eso sería lo normal. Dice Bartenura, les leo Bartenura. Veloni tzeja ruach etamuda ashan. Y nunca le ganó el viento a la columna de humo. Shelo ye matmer veole, para que no se vaya directo para arriba y se borre la columna. Podría ver que con un poquito de viento se hace hacia los lados, la columna de humo. Pero a ver, vamos a entender, aquel que alguna vez hizo un barbecue, aquel que alguna vez hizo hiciste un asado, sabes que en lo que estás haciendo el asado, tratas de ubicar tus mesas a donde se va a sentar la gente del otro lado de donde está soplando el viento, porque si no todo el mundo va a salir oliendo asado, todo el mundo le va a caer, todo el humo del asado le va a llegar a todos tus comensales a los que les vas a dar de comer. Entonces tratas de que el viento no llegue a donde están las mesas y ubicas el asador en un lugar donde el humo, cuando sople el viento, no se vaya a donde están sentados la gente comiendo. Pero todos sabemos que tristemente hay veces pones el asador en un lado hacia donde el aire estaba soplando para allá, para que se lleve el humo, y de repente cambia y se va el humo para acá y se va el humo para acá, y continuamente quisieras estar moviendo el asador. Rabotai, 830 años. 830 años, 24/7. Había una columna de fuego, una columna de humo que llegaba desde el Mizbeach hasta el Shamaim, hasta el cielo, y el aire y el viento que normalmente vuelan y mueven una columna de humo hacia los lados. Durante 830 años, él nunca se movió hacia los lados esta columna, y uno llegaba hacia lo lejos. Te estabas acercando al Bet HaMikdash y alcanzabas a ver dónde estaba el Bet HaMikdash, pero no porque alcanzabas a ver la construcción, porque veías una columna de fuego que se posaba arriba del Mizbeach, desde abajo hasta arriba, hasta el cielo. Cuando Moshe Rabbeinu subió al Shamaim, cuando bajó por tercera vez, Moshe Rabbeinu subió al Shamaim por primera vez, subió al Shamaim en Shavuot. Ya se acerca Shavuot, subió al Shamaim en Shavuot. Segunda vez subió en Ben Hametzarim y no nos perdonaron por haber roto las tablas, por haber hecho el Geta Egel, y por tercera vez subió en Jodesh Elul y bajó en Yom Kippur cuando Hashem a todos nos perdonó. Dicen que la tercera vez que bajó Moshe Rabbeinu a la tierra, no se le podía ver a la cara. Tenía un aura, tenía un reflejo, tenía un tipo de luz, de fuego alrededor de él, que no lo podías ver a la cara. Moshe Rabbeinu tenía que hablar con los demás con un velo, se tenía que cubrir la cara, porque quien lo veía a la cara se deslumbraba. Era un milagro. Y Moshe Rabbeinu, cuando bajó del Sinai, no supo que él estaba tan iluminado, que tenía esta iluminación tan bonita, tan importante que tenía él en ese momento. Pero sí me dice que no lo podían ver a Moshe Rabbeinu. Imagínense el milagro de la columna de fuego
de humo que había arriba del Mizbeach. Imagínense el milagro de llegar caminando al Bet HaMikdash y a 1 kilómetro todavía no alcanzabas a ver al Bet HaMikdash, pero a 1 kilómetro ya veías a lo lejos una columna. Los goim desde lejos, los goim de los países que estaban lejos de nosotros, alcanzaban a ver la columna del corbán, de los corbanot que se acercaban, que se ofrendaban en el Bet HaMikdash, porque era una columna espesa y era una columna derecha hacia el cielo. Cuando los romanos querían destruir el Bet HaMikdash, el segundo Bet HaMikdash, el primer Bet HaMikdash fue destruido por Babilonia. Fue destruido, se llama Galut Babel, y nos llevaron Nebuchadnezzar, nos llevaron a Babilonia, el primer Bet HaMikdash. El segundo Bet HaMikdash fue destruido por Roma, por los romanos. Cuando llegaron los romanos a destruir el Bet HaMikdash, eran paredes tan fuertes, como estamos viendo aquí estas columnas, eran paredes tan fuertes que no había forma de destruir el Bet HaMikdash. No había forma de entrar adentro de la muralla de Jerusalén. No había forma para entrar adentro de la muralla. ¿Qué hicieron los romanos? Nos sitiaron a partir del 10 de Tebet, nos sitiaron en el Bet HaMikdash para que nadie salga y nadie entre, y en algún momento se acabe la comida, y cuando se acabe la comida ya nos iban a poder conquistar. Correcto, durante 3 años no nos pudieron conquistar porque todavía no, la gente seguía estando en el Bet HaMikdash y seguíamos teniendo comida. Aunque sea que quemaron las bodegas, no sé si se acuerdan de toda la historia que hemos contado en Ben Hametzarim, pero con todo y eso no habían salido los Yehudim de las murallas durante esos 3 años. Hubo un momento que ya se acabaron los animales, las reses adentro de la muralla, y necesitábamos nosotros una res, necesitábamos una vaca para poderlo ofrendar en el Bet HaMikdash, para el Korban HaTamid. Se traía un Korban HaTamid, Tamid Shel Shahar y Tamid Shel Ben Arbaim. Necesitabas 2 animales para ofrendarlos en el Bet HaMikdash, uno en la mañana y uno en la tarde. Y aparte todos los animales de las fiestas, y aparte muchas cosas. Durante 3 años que estuvimos sitiados, llegó un momento que ya no había animales. Se acabaron los animales adentro de la muralla. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Teníamos que comprarle a los romanos los animales. Les teníamos que comprar a los romanos. Pero ¿cómo se los vas a comprar? Para eso tendrías que salir para hacer el negocio con el romano. No podíamos salir porque si abrías la puerta, se metían los romanos y nos conquistaban. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los Yehudim? Mandaron una canasta con una cartita. Y en esa cartita decía: a quien corresponda que logre ver esta canasta, necesitamos un animal, por favor, para traer corbanot. Mandó el romano que recibió la cartita, dijo: con mucho gusto, ¿cuánto pagas? Y empezaron a negociar por medio de una canastita que la subían y la bajaban. La empezaron a negociar por varias monedas de oro. Por varias monedas de oro te voy a dar el animal que me estás pidiendo para que tú traigas tu corbán. Y así durante varios años nos daban el animal, lo ponían en la canasta. Primero nosotros poníamos el dinero en la canasta y lo bajábamos. El romano agarraba el dinero, nos ponía el animal y nosotros subíamos la canasta. Así es como nosotros compramos los corbanot.
hasta que un viejito le dijo a los romanos, mientras que los Yehudim sigan trayendo el Corbán a Tamid, no los vas a poder destruir. Deja de abastecerles el animal. Deja de abastecerles este corbán, porque mientras que tú les abastezcas este corbán, entonces ellos lo van a traer trayendo. Y mientras que ellos traigan el corbán, Hashem no va a permitir que puedan ustedes romanos destruir el Bet HaMikdash. Ese día fue el último día que los romanos nos dieron un animal para el corbán. Cuando nosotros pusimos las monedas para que nos manden el corbán, dicen que los romanos en ese momento pusieron un cerdo en la canasta, y el cerdo, cuando iba subiendo, encajó sus uñas en la muralla de Jerusalén, y en ese momento fue el último corbán que trajimos en el segundo Bet HaMikdash. Empezó la destrucción de Jerusalén. Entonces vean lo importante de los corbanot, del corbán, de cómo nosotros traíamos este corbán a Kadosh Baruj Hu, y arriba del corbán me está explicando el Pirkei Avot, había una columna de humo. Había una columna de humo que llegaba hasta el cielo. Hasta el cielo había una columna que la alcanzabas a ver desde lejos y te motivaba y te decía, ahí está Borolam, en ese lugar está Borolam. Borolam está en esa columna. Borolam está representándonos su presencia. Igual cuando estábamos en el desierto, en el Mishkan, dice, Velota bobe colete la Kodesh, que no venga Aarón a Cohen en todo momento al Kodesh, Kim Beanan, sino cuando esté la nube. Cuando esté la nube, se habla de una columna acá, de una columna de humo que estaba representando la presencia divina en el Bet HaMikdash. Seguimos, número 7. Déjenme pasar a la número 7. Sigo. Número 7. Número 7, algo también muy interesante. Nunca se arruinó algunos corbanot. Había corbanot que sí se arruinaron. Había corbanot que podían salir, que no eran propicios para ser ofrendados. Un animal que no es kasher, que salió taref, o porque la shejitá salió mal, o porque en los intestinos algo estaba mal adentro del animal, tenía un defecto. Si el animal tenía un defecto, ya no se podía ofrendar. Entonces sí había corbanot defectuosos que no se ofrendaron, pero había 3 cosas que no se podían hacer, no se podrían repetir. El Corbán Omer, que era de trigo, los panes, los 2 panes del Corbán, había un Corbán que se llamaba Shnei Alechem, y para traer este Corbán necesitabas hornear tus panes. Entonces, para llevar a hornear los panes, si es que los panes salieron mal, echados a perder, podridos, agusanados, lo que sea, no se podían usar estos panes. Entonces hay que traer otros panes, pero de aquí a que traes otros panes hay que llevarlos a hornear. Entonces el Omer se cosechaba de noche, entonces hay que esperarte hasta la noche. El Corbán, los 2 panes, tienes que irlos a hornear. Y había algo que se llamaba el Lechem Panim, que eran las 12 jalot que metían los Kohanim en la mesa, en el shulchan, y estaban los panes calientitos durante los 7 días que estaban los korbanot ahí, que estaba esta ofrenda que le acercábamos a Kadosh Baruj Hu, y después ya traían otros 12 panes, sacabas los panes viejos, los repartías entre los Kohanim en turno y metías los panes nuevos. Pero me dice acá algo interesante.
Nunca se arruinó el corbán, estos tres corbanot, estas tres ofrendas. Estas tres ofrendas en ningún momento se aguzanaron, se echaron a perder. Entonces, parecido al milagro de la sangre de la carne, que la carne no traía moscas o no se podría, también los panes, este trigo se pudiera llegar a llenar de gorgojo, se podía llenar, echar a perder por algún motivo, un milagro, no de un día, no de un mes, no de un año, de 830 años que nunca ocurrió que el corbán del Homer, ni los panes, ni el Lechem Apanim se echa a perder y ya no puedas acercar ese corbán. Muchas veces en tu casa dejas unos panes unos días y ya le sale moho. Si no lo metes al refrigerador, en unos días se echa a perder. Y más si son panes frescos. Hoy en día puede ser que el pan Bimbo no tan rápido le sale moho por todos los conservadores que le ponen para poder conservarlo y para que no se eche a perder. Igual así se echa a perder y le puede salir moho. Y más al pan árabe, que es más fresco y no tiene tantos conservadores, es muy fácil que se empiece a hacer blanco y que le empiece a salir moho. Yo tengo un milagro que ocurría en el Bet Hamikdash, y es que en estos tres korbanot nunca le salió moho, ni al trigo, a las espigas del corbán a Homer, ni a los dos panes del corbán, ni al Lechem Apanima, ni uno de los tres nunca le salió, se echaron a perder o le salió moho. Muy bien, vamos a ver el milagro número 8. El milagro número 8 es un milagro fuera de esta naturaleza. Si los milagros pasados hasta llegar al 8 no teníamos forma de explicarlos, el milagro número 8 me quedo sin palabras. No hay forma de poder explicar. No hay forma de poder entender la grandeza de este milagro, Rabotai. Vean qué milagro. Cuando estaban parados, todas las personas estaban cercanos. ¿Qué quiere decir? Estaban apretados. Cuando Am Israel, los hombres, estaban parados en el Bet Hamikdash, estamos hablando que todo Am Israel subía al Bet Hamikdash para la fiesta, para Shalosh Regalim. Entonces, si todos subían para la fiesta, para Shalosh Regalim, éramos millones de personas. ¿Dónde pueden caber esos millones de personas en la Zara? Por más grande que pueda estar la Zara, ¿dónde pueden caber esas millones de personas? Si se fijan acá en la imagen del cótel que tengo en la parte de atrás, aquí hay unas cuantas personas, pero si tienen presente la imagen del Birkat Kohanim, cuando en la fiesta en Pesach y en Sukkot hacen Birkat Kohanim, o en Selijot, conmueve mucho esa imagen que mandan muchas veces el video del Selijot de días antes de Rosh Hashanah o de días antes de Kippur, cuando está todo llenicísimo, que me imagino que había cientos de miles de personas en ese Birkat Kohanim o en ese Selijot, pero en el Bet Hamikdash había millones. ¿Cómo pueden caber en la explanada del Bet Hamikdash esos millones de personas? Y me dice acá que cuando estaban parados esos millones de personas, estaban cercanos, hombro a hombro, estaban apretados los unos con los otros. Pero cuando había que agacharse, hay un momento en Kippur donde hacemos
Ishtahabayá sobre el suelo. Nada más lo hacemos una sola vez al año en Yom Kippur, donde nos doblegamos sobre el suelo. Dice que cuando ellos se agachaban, estaban lejanos el uno del otro. Me dice Bartenura, ¿qué tan lejanos? Me dice Bartenura, Umishtahabim rebajim, Beshaat ishtahabaya, en el momento que se agachaban, nace la nes, ocurría un milagro. Ocurría un milagro a otra dimensión. ¿Qué era ese milagro a otra dimensión? Que se estiraba el piso, umistahabim rebajim, y se agachaban a sus anchas. Todo mundo lejano de su compañero, Arba Amot, a 2 metros, 2 metros hacia cada uno de los lados, para que una persona no escuche los pecados del otro. ¿Qué quiere decir? Nos agachábamos para confesarnos en frente a Kadosh Baruj Hu, para que cada quien tenga su privacidad y no escuches los pecados del otro. Ocurría un milagro. Y si de por sí no entendía cómo 4 millones o 10 millones de personas cabían en la explanada del Bet HaMikdash, dice acá que en el momento que se agachaban, cada quien tenía 2 metros a la redonda para hacer su vidui. Entonces quiere decir que los milagros en el Bet HaMikdash nos subían sobre un plano diferente, a otro nivel que no entendemos. Que están yendo a Merón para festejar la Agua Omer. Imagínense cuánta gente, imagínense toda esa explanada para llegar ahí. Entonces están caminando hacia allá. También así eran las fiestas en el Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash llegaban millones sobre millones y uno tenía el espacio a sus anchas para moverse en ese lugar. Muy bien, vamos a la número 9 y 10. Porque aquí nada más tengo la 10. Entonces me faltó un número. A ver, vamos a ver. Esta que está acá, la voy a corregir. Vamos a corregir encimita. Es la número 9. Dice acá, ¿cuál fue el milagro número 9? Nunca lastimó una víbora o un alacrán en Jerusalén. Vean qué interesante en el tiempo de antes. No había fumigación. En el tiempo de antes, las ciudades eran más desérticas. No era como hoy en día en civilizaciones donde ya hay pavimento, donde ya hay todo. En el tiempo de antes existía terracería, todo era tierra, y existían animales peligrosos como víboras y alacranes en Jerusalén. Dice acá el número 9. En 830 años, todo el tiempo que el Bet HaMikdash estuvo en pie, nunca picó, nunca lastimó una víbora o un alacrán a Israel, a una persona en Jerusalén. Qué impresionante, qué milagro tan grande. Voy a la número 10 ya para terminar. Este de aquí que me faltó, este es el número 10. Voy al número 10 y me dice la número 10. Un milagro muy especial. ¿Dónde voy a acomodar a tanta gente?
¿Cómo le voy a hacer para darle para dormir, para darle hospedaje a 10 millones de personas que venían a visitar el Bet HaMikdash en Pesach y Sukkot? Ocurría el milagro número 10. ¿Y qué era el milagro número 10? Nunca a alguien se le hacía difícil dormir en Jerusalén en las fiestas. Nadie decía, es un sufrimiento, a ver a dónde me voy a dormir. Acá hay una costumbre de algunos hasidim que en Rosh Hashanah se van a Uman, a Ucrania, a visitar el Kever de Rav Nachman. Dicen que es una segulá para Hasidim, para Ashkenazim, y algunos van. Y dicen que a ver cómo se duermen hasta en casas de campaña las miles de personas que llegan ahí en Rosh Hashanah, a ver cómo se acomodan y a ver cómo se duermen. Pero aquí me dice que en Jerusalén nunca alguien tuvo una dificultad para dormir en Jerusalén en las fiestas. Siempre alguien acababa acomodando y recibiendo los que vivían en Jerusalén, hacían la mitzvah de Agnasat Orkim y acababan recibiendo adentro de sus casas, acababan recibiendo a todos adentro de sus casas y le daban un lugar cómodo para que todo mundo pueda visitar Jerusalén. Esta es la Mishnah número 5, la Mishnah número 5 de Pirkei Avot, donde me dice los milagros continuos que había en el Bet HaMikdash. Los voy a repasar, ¿sí? Antes de llegar a la conclusión. Quiero repasarlos con ustedes porque está muy bonito esto. Milagro número 1. Nunca abortó una mujer por el olor de la carne. No olía mal la carne en Jerusalén. Milagro número 2. Nunca se pudrió la carne, aunque no había refrigeración y había carne de los korbanot y para que coman los kohanim, nunca se pudrió la carne. Milagro número 3, nunca se vio una mosca donde mataban a los animales, aunque había mucha sangre y había muchos animales. Milagro número 4, nunca se impurificó el Kohen Gadol en Yom Kippur. En Yom Kippur no se impurificó el Kohen Gadol y pudo alcanzar a hacer toda la bodá. Milagro número 5, nunca apagaron las lluvias, el fuego del Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash siempre estaba prendido el fuego y el agua nunca lo apagó. Milagro número 6, nunca el viento movió la columna de humo. Había una columna de humo constante en el Bet HaMikdash, arriba del Mizbeach que llegaba hasta el cielo, y el viento nunca movió la columna de humo. Milagro número 7. Nunca se arruinó el Corbán del Omer, ni Shnei Lechem, ni Lechem Apanim. 3 corbanot que no había suplentes, no había forma de suplirlos, no había forma de arreglarlos hasta el otro día, hasta la próxima noche, hasta que vuelvan a hornear. Era algo muy difícil estos 3 corbanot. Hashem hizo un milagro y estos 3 corbanot nunca se lastimaron, nunca se echaron a perder. Milagro número 8. Cuando estaban parados, estaban apretados, estaban cercanos en el Bet HaMikdash. Cuando subieron al Bet HaMikdash para las fiestas, estaban todos muy juntos, muy apretados. Pero cuando se agachaban cada quien para pedir perdón en Yom Kippur, cada uno tenía 2 metros libres para cada uno de los lados. Milagro número 9, que aquí dice 10, me equivoqué. Milagro número 9, nunca lastimó una víbora o un alacrán en Jerusalén, no nada más en el Bet HaMikdash. En todo Jerusalén nunca afectó un animal a alguien en Jerusalén. Y la última, la número 10, algo muy precioso,
que siempre hubo un hospedaje abierto, una puerta abierta de todos los Yehudim que vivían en Jerusalén para recibir a Am Israel. Nunca alguien dijo que se le hacía difícil dormir en Jerusalén en las fiestas. Siempre todos tuvieron un lugar apropiado, un lugar cómodo, alguien que los iba a recibir, en Jerusalén. Con esto repasamos el Pirkei Avot y vemos el milagro del Bet HaMikdash continuo en cada momento, durante 830 años, cómo se llevó a cabo otra vez y otra vez este milagro, cómo Hashem nos protegió durante tantos años, que Bezat Hashem, Borolam nos construya de regreso el Bet HaMikdash pronto en nuestros días, que podamos ver la mano de Hashem en estos milagros que había en el Bet HaMikdash, así como Hashem nos acompaña en todo momento, que nos siga acompañando y que podamos ver el milagro de la construcción del Bet HaMikdash, del tercer Bet HaMikdash, Bimra Beyamenu, amén, be amén.